bello es el Señor, cuán hermoso es Él. Domingo 28 de mayo, último domingo ya de este mes de mayo, y estamos en esta ocasión en una festividad muy especial. Hoy es el domingo de Pentecostés, festividad con la cual cerramos el tiempo de Pascua. Hace 50 días que estábamos iniciando allá la Pascua con el domingo de resurrección. Hoy estamos cerrándolo, ¿verdad?, con esta fiesta especial de el derramamiento del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos escuchado, que hoy hemos leído, es el mismo evangelio que leíamos hace 50 días, justamente el domingo de resurrección. Hoy, al cerrar este tiempo de Pascua, volvemos a leer este evangelio, y es porque hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés. Déjeme contarle que el pueblo de Israel tiene varias fiestas importantes, algunas que han sido instituidas a través de la historia del pueblo, como por ejemplo la fiesta del Yom Kippur, ¿verdad?, que recordaba aquella hazaña de Esther allá en tiempo del exilio a Babilonia. Pero está también la fiesta de la dedicación del templo, la cual es una fiesta conmemorativa de aquella hazaña que hicieron los macabeos, ¿verdad?, en el año 164 a.C., cuando ellos rededicaron el templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes. Y otras más, pero habían 3 fiestas, las cuales habían sido instituidas por Dios mismo, y que era obligatorio para todos los judíos el participar de ellas. Claramente, el libro del Deuteronomio, capítulo 16, presenta estas 3 fiestas, y dice que cada varón mayor de 12 años debía de participar de ellas. Estas 3 fiestas son la fiesta de la Pascua, llamada también la fiesta de la recolección de los frutos, o llamada como la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura. Pero inmediatamente se celebraba esta fiesta de la Pascua, se contaban 7 semanas o 50 días para poder celebrar la fiesta de Pentecostés, la cual es conocida también como la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de los 50 días o la fiesta de las primicias, conocida también como la fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés es una palabra hebrea que lo que significa es 50, o sea, 50 días. Y había una tercera fiesta que era la fiesta de las enramadas,
conocida también como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de los candelabros. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la fiesta de Pentecostés. Originalmente, esta era una fiesta agrícola. Pues recordemos que era obvio, pues el rubro o el único rubro, fuente de ingresos para el pueblo de Israel era la agricultura. En ambas manifestaciones, tanto la pesca como la agricultura, pero en realidad vienen siendo, ¿verdad?, al igual que la ganadería, siempre en ese mismo rubro. Y claramente Dios ordena en Deuteronomio capítulo 16 que después de la fiesta de la Pascua, ellos debían de contar 50 días y que en el día 50 todo varón mayor de 12 años debía de presentarse en el templo con las primicias. ¿Qué eran las primicias? Bueno, la primicia era el primer fruto, ¿verdad? Por ejemplo, para aquellas personas que tenían viñedos, el primer gajo de uvas que maduraba era presentado al templo, ¿verdad? Para los que cosechaban trigo, las primeras espigas que maduraban, pero también había que presentar las primicias de los animales, como por ejemplo la primer cría de una vaca, ¿verdad? La primer cría de un burro. Estos era necesario poder llevarlos al templo. Ahora, ¿para qué servía esto? Obviamente, cuando la persona llevaba sus primicias, el sacerdote tomaba esas primicias, tomaba esa ofrenda, la consagraba a Dios, e inmediatamente toda la cosecha o toda la descendencia de aquellos animales estaba consagrada a Dios. Si usted se da cuenta, esta fiesta hasta ese momento no tenía nada de espiritual, ¿verdad? Ni nada de religioso. O sea, sí, digamos, era hasta cierto punto una fiesta religiosa, porque las ofrendas se presentaban en el templo, pero no tenía mayormente una fiesta, ¿verdad?, de tipo espiritual. Ahora, en ese momento estaba Israel, cuando las lecturas de hoy nos van a decir que mientras se encontraban una gran cantidad de judíos provenientes de muchos lugares que el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe, ¿verdad?, cuando nos presenta 15 regiones, como por ejemplo Mesopotamia, el Imperio Parto, el Imperio Medo, los elamitas, Capadocia, el Ponto, el Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Roma, Creta, Arabia, Libia. O sea, vemos cómo el doctor Lucas nos presenta claramente esas distancias, no solamente distancias geográficas, sino también distancias lingüísticas. Pero esas distancias desaparecieron cuando el Espíritu de Dios es derramado, y curiosamente todos ellos, a pesar que vivían lejos, a pesar que hablaban lenguas distintas, todos se entendían. Ahora, esto es hermoso porque esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a unirnos en comunión, a hacer lo contrario de lo que hace la rebelión y el pecado. El libro del Génesis, allá en el capítulo 10, claramente nos presenta cómo el hombre o el ser humano se distanció, ¿verdad?, cuando debido al pecado ellos levantan un sigurat o levantan una torre que es conocida como la Torre de Babel. Pero note usted que aun cuando el ser humano pensó que esa torre les iba a mantener unidos, Dios
dividió y el pecado provocó en ellos distanciamiento, a tal punto que ya no se entendieron. Pero ahora viene el Espíritu y comienza a unir esas lenguas. Ahora viene el Espíritu Santo y viene a unirles, ya no a dividirles, para que todos ellos, a pesar de que hablaban lenguas extrañas, todos se entendían. Eso, hermanos, fue el milagro de Pentecostés. Pero ese milagro no quedó ahí, porque fue en Pentecostés donde nace la iglesia cristiana. Fue en Pentecostés donde la iglesia verdaderamente nace, y fue ahí donde se presentó el primer mensaje cristiano a cargo del apóstol Pedro. Cuando claramente van a aparecer personas que al sorprenderse por lo que estaba sucediendo, que los discípulos, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, y estaban en ese momento ellos con la llenura, hablando en lenguas angelicales, y todos ellos se entendían. Entonces dijeron: están borrachos. Pero claramente va a ser el apóstol Pedro el que le va a decir: hermanos, aquí ellos no están borrachos, porque solamente son las 9 de la mañana apenas. No es hora para estar borracho. Sino les va a decir: es el cumplimiento de las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento a través del profeta Joel, a través del profeta Ezequiel. Y en realidad, hermanos, eso era Pentecostés. Por eso, a partir de aquel momento, nosotros celebramos el nacimiento de la iglesia. Celebramos un año más de la iglesia y declaramos que se sigue cumpliendo aquellas palabras del Señor Jesús cuando le dijo al apóstol Pedro que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre ella. Sabemos, hermanos, que los ataques se siguen dando, ataques por callar la obra de Dios. Sin embargo, Dios es fiel, y las promesas del Señor, que la iglesia se va a mantener firme, esa promesa se sigue cumpliendo en nuestras vidas y hoy en nuestros tiempos. Por eso, alegrémonos, porque el Espíritu Santo se derramó y ahora ese Espíritu mora entre nosotros, mora en nosotros, y obviamente viene a bautizarnos, a traernos ese bautismo en el Espíritu, para poder nosotros de esa manera servir, para poder nosotros trabajar en la obra de Dios, para poder nosotros hacer la obra que el Señor Jesús inició, que los apóstoles continuaron, y que hoy es cuando a nosotros nos corresponde también continuarla. Pero oiga, recordemos que la obra que el Señor realizó fue una obra sobrenatural, porque la obra de Dios es siempre una obra sobrenatural. Pero para eso es que nosotros necesitamos esa ayuda sobrenatural, la cual la recibimos en el Espíritu Santo. Por eso, hoy es un buen día para que nosotros nos dispongamos, para que el Espíritu pueda dar obras en nuestras vidas. El Evangelio que hoy hemos leído corresponde al día de la resurrección, aquel domingo por la tarde, cuando Jesús se les va a presentar a ellos, a los apóstoles, con el saludo tradicional judío, ¿verdad? Shalom, la paz. Después de saludarles y después de que ellos lo reconocen y se alegran, es interesante porque el texto nos dice que el Señor sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Hermano, usted tal vez dirá: bueno, pero ¿cómo es esto? ¿En qué momento los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? ¿Lo recibieron aquí
que fue el momento cuando Jesús ha resucitado, sopla sobre ellos y les dice: recíbanlo, o lo recibieron allá en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu y aparecieron en ellos lenguas como de fuego. Y puedo recordarle que lo recibieron en los dos momentos. Y es que no debemos de confundir un momento con el otro. Vea, en el lenguaje del Espíritu hay dos palabras que son muy importantes, que marcan obviamente el aprendizaje y el crecimiento del cristiano. Esas dos palabras son la unción del Espíritu y la otra es la llenura del Espíritu. La unción, hermanos, la recibimos nosotros, bueno, la recibieron los apóstoles cuando Jesús resucitó y sopló sobre ellos. Ahí recibieron la unción. La llenura la recibieron el día de Pentecostés. Ahora, en nosotros, ¿cómo se da esto? La unción del Espíritu, el sello del Espíritu, lo recibimos cuando somos bautizados. Ahí es donde usted fue sellado. Ahí es donde usted recibió el Espíritu Santo. Pero esa es la unción. Ahora, ¿en qué momento entonces usted recibe la llenura del Espíritu? Es cuando usted cree. Es cuando usted tiene esa experiencia que nosotros le llamamos la llenura, ¿verdad? Algunos grupos le llaman el bautismo en el Espíritu. Y es donde el Espíritu viene y fluye en la persona para desarrollar lo que se conocen como los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Por esa razón es que es interesante cómo los apóstoles ahora reciben el Espíritu, pero van a necesitar 50 días para recibir la llenura. Ahora, nosotros ya tenemos la unción, porque cuando fuimos bautizados recibimos la unción del Espíritu. Pero hermanos, ahora necesitamos tener la llenura. Y usted me dirá, ¿y qué necesito? Pues mire, dice la palabra que solo necesita creer. Porque por creer es como el Señor nos envía esa llenura del Espíritu. No es por lo que hagamos, no es por lo que nosotros seamos, es una promesa del Señor y que nos la da cuando nosotros, abriendo el corazón, creemos verdaderamente en su obra redentora. Por eso, en esta fiesta de Pentecostés, le animo para que podamos nosotros abrir el corazón, le animo para que podamos nosotros estar dispuestos, que podamos ser dóciles al Espíritu, para que ese Espíritu pueda fluir, pueda llenarnos, puedan aparecer los dones del Espíritu, puedan aparecer también los frutos del Espíritu, y que obviamente podamos nosotros servir a Dios a través de nuestros hermanos. Por eso, hermanos, en este día de Pentecostés, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pueda obrar en nuestras vidas, nos empodere y que podamos nosotros hacer la obra de Dios con esa fuerza, con ese poder que viene de lo alto y que ahora viene a morar en nuestras vidas. Le animo pues para que este día nos dispongamos y seamos también nosotros llenos del Espíritu Santo. Que Dios, hermanos, en este hermoso día nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La belleza de mi Señor nunca se agota.